Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Leo. Les doy la bienvenida a este su canal, Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Te cuento que si quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo es muy fácil. Solo tienes que ver el video completo y de esa manera conocerás los requisitos para participar y de paso apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Contarte que ya tenemos lecturas privadas personalizadas. Si tú deseas una, son lecturas de pago que duran 1 hora en videollamada conmigo donde tú puedes preguntar lo que sea. En el primer comentario están nuestros únicos datos de contacto. Nos quedan poquitos cupos. Bueno, para octubre, contarles que esta lectura es general. Si no resuena contigo, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarla pasar. Vamos a comenzar en este momento con una lectura, bueno, por allá andan jugando los perritos, una lectura general, como les estaba diciendo, no tiene fecha, sexo, género, a quién va dirigida. Y si no resuena contigo, puedes ir a tu ascendente. Vamos a comenzar. ¿Cuál es el mensaje general para todos mis Leo el día de hoy? Bueno, me dice que en este momento tienes mucha sed y hambre de justicia, ¿sí? A ti, Leo, las situaciones en las cuales se ven vulnerados los derechos de las personas te chocan, mejor dicho, te enervan totalmente. Si hay un signo al que le encanta la justicia, además de Libra, es a ti, ¿sí? Entonces, Leo, en estos días yo siento que vas a estar en una posición en la cual puede estar pasando una situación en la que se vean vulnerados tus derechos o los de alguien más. Siento que podría ser una situación en la cual sean más que todo las de otras personas, pero te dice mucho cuidado porque en medio de ello podrías estar lastimado. El universo te va a proteger, te va a cuidar. Escribe amén si tú crees en los comentarios ya mismo, si tú crees que el universo te cuida. Pero te dice también tú ten un poquito de cuidado, ten un poquito de precaución, un poquito de previsión durante estos días porque podrías estar como expuesto a este tipo de situaciones. Me dice que es tiempo de hacer las paces con una persona del pasado, es tiempo de como saldar ciertas cuentas. Sí, hay cosas que ya no pueden seguirte afectando y es momento de saldar cuentas con estas personas, ¿ok? Quiero que lo tengas muy presente porque de verdad vas a sufrir una provocación durante estos días y no te conviene responder mal. Me dice, el cielo te da el poder de sanar el corazón, de sanar el cuerpo. Toma esta palabra, escribe amén. Miren que las palabras tienen poder y cuando nosotros decretamos en esta tierra, en el cielo, en el universo también se envía eso y se decreta también. Entonces el cielo te dará el poder de sanar tu cuerpito, tu corazoncito, tu alma, tu economía, cada área de tu vida, ¿listo? Pero tienes que creerlo y tienes que apropiarte de eso. Bueno, vamos a ver qué viene para el plano de lo sentimental para todos aquellos que están solteros. Luego pasamos a los que tienen una conexión especial con alguien, incluido el ex. Primero los solteros, que son los que no sienten nada por nadie, ni están saliendo con nadie. Luego ya pasamos a los que tienen conexión con alguien, ¿listo? Para que no se confundan. Listo. Bueno, ¿qué se viene para todos ustedes? Bueno, me dice que hay una persona que llega para ampliar tus horizontes. Este 7 me encanta y es maravilloso porque me habla acerca de la cosecha también.
y te está diciendo justo en este momento que llega como esa persona que va a representar la cosecha de todo aquello tan bueno, de todo aquello tan lindo que tú em, sembraste con alguien más quizá que no supo valorar. Entonces se acerca un amor bueno, un amor bonito. El 7 me habla probablemente también de personas que pueden estar en otra ciudad, que pueden estar distantes, pero es alguien que actúa, es alguien que no tiene temor de salir contigo, de avanzar contigo. Veamos qué más viene. Wow. Miren, de hecho, puede ser una relación que vaya súper rápido porque esto me habla de matrimonios inesperados. Entonces tú déjate sorprender por la vida, déjate sorprender por todo esto bonito que puede estar llegando, tocando a tu puerta. Porque a veces somos nosotros mismos quienes nos limitamos mientras el universo lo único que quiere es bendecirnos, es traer cosas buenas, lindas y maravillosas a nuestro camino y somos nosotros los que a veces le ponemos el freno. Esto también me habla acerca de una persona muy madura y también me habla acerca de alguien que podrías estar conociendo a través de familiares o de amigos muy cercanos. Entonces tenlo presente para que no te niegues a la posibilidad. Bueno, vamos a pasar entonces al plano de lo sentimental para todos aquellos que tienen una conexión de amor con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, la ex, la esposa, la novia, pueden estar juntos o separados, eso no afecta esta lectura. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Ok. Quiero que ahora te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona junto al tuyo. Bueno, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué se viene para esta relación? Muchas espadas. Esto está fuerte. ¿Qué te aconseja? Bueno, vamos a ver y la primera carta es ¿qué siente? Bueno, una persona que realmente en este momento no la está pasando nada bien. Sí, nada bien. Veo que es alguien que definitivamente en su debido momento causó como muchas lágrimas, mucho dolor en ti, porque aquí hay muchas espadas en esta lectura. Sí, siento que esta persona definitivamente no midió como las consecuencias de sus actos, no midió realmente como lo que podría haber hecho y no haber hecho en la relación. Sí, fue alguien a quien se le fue la mano con muchas cosas, me está diciendo el tarot en este momento. Eso es lo que siente alguien que está defraudado hasta de su propia actitud. Sí, muchas lágrimas veo, muchas lágrimas para él o para ella. ¿Qué es lo que piensa? Bueno, esta persona sí realmente piensa en una reconciliación, si es que están peleados, en mejorar las cosas y en tener una relación armónica si es que están juntos. Pero veo que es alguien que sí piensa como pareja y miren que directamente le salió a ustedes el 2 de copas, que es la carta que representa a la pareja. Entonces por ese lado pienso que esta persona pues la está pasando mal y creo que en medio del dolor está aprendiendo a valorarte, a madurar. ¿Qué es lo que quiere finalizar con esta pelea? Sí, darle fin a esta pelea, darle fin a todo este problema que están viviendo ustedes dos como pareja, porque veo que es bastante fuerte, bastante, no sé, que a nivel emocional parece que le hubiera caído como la ruina, parece que después de terminar contigo es como si todo su mundo se hubiera venido a pique. Es que hay demasiadas cartas como fuertes, ¿sí? Las espadas siempre me hablan de todo eso. ¿Qué se viene? Para algunos de los Leo definitivamente ustedes van a estar como en esta disyuntiva que me marca el 6. Algunos todavía sienten mucho por esta persona, pero les es muy difícil regresar con él o con ella por las cosas que ha hecho. Les es muy difícil y es que es comprensible que a veces cuando una persona trae
traiciona nuestra confianza, traiciona todo lo que nosotros hemos dado y entregado, pues nosotros ya no queramos como saber más de él o de ella. Entonces, bueno, por ese lado, pues nada, nadie puede juzgarte. Esta carta del centro siempre les representa a ustedes y en este momento me sale el 10 de espadas. ¿Qué es esto? Me dice que tú tienes que romper un ciclo kármico con esta persona. Con esta y con todas tus relaciones, porque si no vas a volver a vivir exactamente lo mismo con alguien más. Tienes que hacer esta ruptura, la ruptura que me marca el 10. Y esto es una ruptura de este ciclo, que tienes que hacerlo, que tienes que liberarte. Te recomiendo hacer el decreto de abre caminos durante 30 días, hacerte la limpieza del huevito, leer alrededor de las relaciones kármicas, de las maldiciones generacionales, de las constelaciones, porque siento que lo tuyo es este círculo infinito del cual tú no puedes salir. Es como si una relación fuera igual a la otra. Y es como un fracaso después de otro fracaso. Y las cosas tienen que empezar a mejorar. ¿Qué te aconseja? Me dice, tú eres una persona con sentimientos buenos, nobles, puros, representados por este rey. Tú eres una persona que siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo. Eres maduro, pero hay algo que tienes que romper. Tú vives preguntándote por qué si das lo mejor de ti, como que las cosas no funcionan. Bueno, entonces tú como que dices, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Es porque hay algo por allá, en tu subconsciente, también en tu ADN espiritual, que definitivamente tiene que romperse. Y tú tienes que pedirle mucha dirección y mucha guía al universo sobre qué es eso. Me dice que a largo plazo tú vas a poder romper lo que sea que está pasando, sea que continúes o no continúes con esta pareja. Pero aquí me dice que hay un factor espiritual bastante generacional y bien fuerte, que es por lo cual tus relaciones, incluidas esta, no funcionan de la manera en que tú quisieras que funcionaran. Esto va a tener un éxito a tu favor, esto se resuelve, pero el hecho de que el 7 esté invertido me dice que se demora. Y esta carta, aunque esté invertida, la carta del 6 me habla acerca de un futuro mejor. Entonces, creo que hay posibilidades, pero siento que el factor problema de tus relaciones está en la parte generacional, en la parte espiritual, en este ciclo que debes romper. Para los que están sin trabajo, en general, la carta del astro les marca una muy buena suerte, una muy buena sorpresa. Puede ser a través de una persona de signo Tauro quien vaya a llegar una buena noticia. Entonces mantenerse alerta, no perder la fe, porque miren, de una le salió la carta del astro. Para los que están con trabajo, me dice que alguien está espiando el trabajo de ustedes. Entonces cuidado, cuidado con lo que dicen, cuidado con lo que hacen, con cada paso que dan, porque hay alguien buscando la caída. Número de la suerte para ustedes el día de hoy, la carta del 14, y los cubre la carta de la templanza en los egipcios, que me indica superación de obstáculos. Bueno, a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte cuáles son nuestros premios y requisitos. Gracias de parte de todas las patitas que ayudaste al ver este video completo. Contarte que tenemos como premios una lectura privada y también vas a poder estar en los envíos donde respondo preguntas gratis y son solo para suscriptores. Contarte que nuestros requisitos son estar suscritos al canal, darle like a este video, activar la campanita, escribirnos el nombre de la fruta que aparece durante el mismo y el número 4 al lado de él, ¿ok? Entonces, muchas bendiciones. Tenemos una sorpresa para ustedes. Vamos a abrir un canal en el cual daremos mensajes diarios y haremos lecturas generales. Entonces, los vamos a esperar muy, muy pronto. Estamos organizando todo eso durante esta semana. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes.